estábamos en la plática sobre si había algún manual de teología que Dios nos dejara. Yo recuerdo hace tiempo, yo fui que también católico, hubo un libro de un sacerdote católico que de hecho él quería como hacer su apología en contra del protestantismo, y él hablaba del catecismo. Para él el catecismo era eso, ¿no? Y decía que el primer catecismo, en tal sentido, era la didaché, o la didaje. Bueno, ya, tú nos dirás acerca de la didaje. ¿Tú cómo ves la didaje? Ok, déjame ir un poquito más atrás en lo que estaba comentando para contextualizarme y regresamos a la didaje, a la enseñanza de los apóstoles. Pero fíjense qué interesante, o de los 12 apóstoles, dicen. No hay un manual de teología, porque esto de todas formas la didaje sería posterior, que podamos ascribir realmente a Pablo, a Juan, a Pedro, a Cristo, a Moisés. Eso no lo tenemos. Y para mí, como un espectador de la realidad, como un buscador de sentido en la existencia, que eso es lo que trato de ser, y el Centro Tischendorf trata de hacer eso, entender la realidad, claro, incluyendo la parte sobrenatural que nos parece fundamental. La falta de este manual teológico, o la carencia de él en esos momentos, se ha tratado de explicar de muchas maneras, pero la realidad es más trivial, más importante tal vez, y es que la teología es una reflexión racional, aunque normalmente yo digo que es muy irracional, porque lo que hoy se cree de Cristo y de lo que se debe es ilógico. Tienes un Dios absurdo haciendo cosas absurdas para fines absurdos, como vamos a ver posteriormente. La teología es la reflexión, decía yo, que debería ser racional, otra ser racional, y por lo tanto, en el mundo occidental sobre todo, se vuelve una reflexión filosófica por nuestra tradición griega. Como el mundo occidental descansa en esta forma de pensar griega, que es la filosofía, hubo una época en la historia de la humanidad en que la filosofía no existía. Y podría ser que hay una época en donde no exista otra vez. Sí, para allá vamos en muchos sentidos por la posmodernidad. Pero cuando la filosofía ya toma carta de naturalización, es decir, cuando Sócrates la empieza a usar, es muy mal vista. La filosofía se ve mal porque se trata de estar preguntándose de todo y dudando de todo lo que ya está establecido. Sí, al pobre Sócrates lo mataron por eso. Y en realidad el mundo antiguo depende de los sofos, de los sabios. Entre más antiguo eres más confiable porque eres más antiguo. Los primeros padres de la iglesia, algunos apologetas, justificaban el cristianismo como correcto porque, ese era su argumento, Moisés era mucho más antiguo que Sócrates o que Platón y por lo tanto tenía que ser más verídico. Esta forma de pensar, el criterio de verdad para ese mundo antiguo es ¿qué tan vieja es la información? Entre más antiguo es más confiable. Entre más canos, mejor. Y eso es lo que seguimos replicando hasta el día de hoy. Las iglesias hasta el día de hoy siguen pensando que entre más antigua sea su doctrina, es más verídica, lo cual es un gran problema. Pero regresamos al problema del didaje y el manual teológico. Esta reflexión que tienes que hacer sobre un texto, en este caso la Biblia, te hace lo que hoy llamamos teología, esa reflexión racional. Pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que la reflexión puede ir en muchos caminos. Y lo que a mí, un texto escrito, una de las cosas que ha descubierto en la posmodernidad, es que un texto escrito tiene múltiples posibles sentidos. No, y no solo eso, también es parte de los sistemas complejos. Entonces, hay sentidos imposibles y otros posibles. Por lo tanto, hay infinidad de filosofías y por lo tanto de teologías posibles del mismo texto. Sí, lo has hecho muy bien. La hermenéutica analógica, por ejemplo, se basa en eso y usa la lógica difusa, que es parte de la matemática y de la física. O sea, es necesario verlo de esa manera. Es la realidad. O sea, no tiene sentido que lo niegue. Me queda claro. ¿Sí? El idioma no es lineal. Gato. Tengo el gato. Mira, ahí está el gato. Si yo digo ahí está el gato en un taller mecánico, en una veterinaria o en un salón de clases de primaria,
puede significar cosas muy diferentes. O en un claro, en un salón de juegos. Porque son tres gatos distintos. Ahora, nuestra mexicanidad, por ejemplo, siempre juega más en... No, que me ha gustado, y de hecho en ocasiones me dicen, no te hace falta calle, pero porque pues nuestra mexicanidad se da mucho a los albures y a este tipo de cuestiones. A los dobles sentidos y triples sentidos y cuádruples sentidos. ¿Sí? Polisémico. Sí. Una mexicanidad es polisémica en ese Entonces, sentido. todo eso es polivalente, polisémico, tiene muchas formas de interpretación, eso ya lo sabemos. Sí. Bueno, era igual en el siglo I. O ya antes de la era cristiana. Por lo tanto, cuando haces una teología, una hermenéutica de un texto escrito, necesariamente corres el riesgo de llegar a caminos muy diversos del que otro individuo va a llegar con el mismo texto. Y eso es parte de la existencia. Ahora, ¿quiere decir que uno está equivocado y otro está en lo correcto? Tal vez. O sea, si tenemos que hablar de equivocado y correcto, es posible que así sea. Si lo que se trata es de que lo que se dice coincida o concuerde con los hechos fácticos. Aquí es cuando yo, tal vez sin interrumpir mucho, espero no interrumpir mucho, es donde yo veo el valor de la hermenéutica analógica en el uso de la interpretación de textos, porque como tú has dicho, eso concuerda casi por completo en lo que no es un nombre, bueno, lo voy a poner, que tú lo pusiste aquí como uno de los... Mauricio Bishop. Ajá, que él habla sobre la hermenéutica, bueno, para justificar la hermenéutica analógica habla de que hay tres formas de interpretación de los textos. Una que es la completamente equivocada, que es la hermenéutica, bueno, es como equivocada, no me acuerdo bien su nombre, pero... O sea, una es esa, la otra es que tiene que ser muy a rajatabla, o sea, vamos a interpretar linealmente el texto, vamos a interpretarlo polivalente o vamos a interpretarlo completamente, todo es válido. Lo que dice Bouchon es que él se va a decir ni todo es válido, pero tampoco todo es inválido, sino como que hay una especie de equilibrio, no voy a llamarle equilibrio, o sea, hay una hermenéutica crítica, vamos a decirlo así, para decir que las cosas son de diversas formas, pero no tan decir que todo está bien, ni vamos a irse a lo lineal, porque tal vez eso no aplique para determinados contextos. Dice Humberto Eco en su obra que se llama Los límites de la interpretación, de Editorial Lumen en castellano, pero está originalmente en italiano. Eco dice, hay una serie de sentidos imposibles. O sea, dentro de la hermenéutica que haces, hay una serie de interpretaciones que no pueden ser. Hay otra serie de interpretaciones que son factibles y hay otra serie de interpretaciones que son muy probables, muy posibles. De hecho, se trata de eso. Un buen hermeneuta tendría que hacer eso. Ahora, fíjate lo que se hace para hacer un texto teológico, porque no está en el siglo I. Lo que tienes que hacer es que vas a hablar sobre el mundo sobrenatural. Vas a pontificar. No solo vas a enseñar, sino que vas a establecer qué es, cómo funciona algo que no puedes ver, que no puedes medir, que no puedes demostrar desde el punto de vista científico-racional. Vamos a tratar de nada más para explicar. Pontificar es establecer puentes, ¿no? Porque... Bueno, yo más bien aquí lo que quiero decir es hablar como pontífice, como sumo pontífice, es decir, con el poder de toda la institución religiosa, decir, así es. Bien dicho, aquí también tengo que explicar por qué se veía como puente, porque pontífice eso significa, o sea, si no se sabe, en la historia del cristianismo, y tú también lo sabes muy bien, el título de pontífice se le daba a los emperadores. Paganos, y de hecho antes a los sacerdotes. Ajá, o sea, son puentes. Pontífices máximos. Ajá, máximos pontífices, ¿no? Sumo pontífice ahora. Pero Pedro tendría que decirnos. Bueno. Le preguntamos luego. Ajá, pero no regañe porque sí, Es muy riguroso para la pronunciación. Sí, es muy riguroso, sí, no. Entonces, en este sentido, es puente, ¿no? O sea, lo que yo te entiendo es lo que hace, entre comillas, el teólogo, es tratar de establecer un puente de lo que él conoce o cree que es lo sobrenatural, en este sentido, conforme a la religión cristiana, pues el escrito sagrado, la revelación. Y entonces en la tradición católica eso se vuelve lo que el Papa dice. Y en ese sentido es la autoridad del dogma. Y en ese sentido, ¿cómo vamos a hablar? Este es el gran problema. Cuando tomas un texto escrito, como puede ser la Biblia,
y tratas de hacer la exégesis, la hermenéutica, la explicación de ese texto, llegas a muchas posibles respuestas, muchas formas diferentes de explicar el mismo pedacito. ¿Por qué Tamar se disfrazó de prostituta y se sentó ahí? Y tienes muchas formas de suponer por qué fue. La realidad es, ¿cuál es? ¿Cuál de todas esas fue la que estaba en el corazón de Tamar en ese momento? ¿Sabes? Aquí esto es lo que uno quiere rescatar para los sistemas complejos, y en cuanto a la lectura bíblica como formadora de la cultura occidental, o sea, cómo al final, cuando nos damos cuenta, y más en la parte protestante, y ahí es donde uno rescata al protestantismo, que cuando Lutero, por ejemplo, responde a la dieta de Worms de que él no va a retractarse si no lo dice a la luz de las Sagradas Escrituras, y la razón evidente, cuando uno dice la luz de las Sagradas Escrituras, pero si las Sagradas Escrituras, como tú has dicho, es polisémica, da esa apertura a una red de entendimiento, de pensamiento. La cultura occidental es así también plural. Los judíos ya lo sabían. Hay un dicho rabínico: la Torah tiene 70 caras. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas formas, un número infinito, formalmente el número 70 en esta tradición rabínica tiene que ver con lo infinito. Hay un número infinito de formas de interpretar la escritura. Eso dicen los rabinos antes de la cristiana. Eso queda en el Talmud. Bueno, en el acopio de tradición, de información del pueblo de judío. Ahora, nosotros estábamos frente a la pregunta de si teníamos o no un manual de teología de aquella época. Y no lo tenemos, en parte porque esa es la vida misma. Es decir, haber hecho un manual de teología es haberle hecho una violencia al texto. El texto no puede ser, y esto es tan importante que ojalá se quedara muy claro, las distintas confesiones las tenemos no por error, por necedad, por casualidad, sino porque esa es la naturaleza de la existencia misma, la polivalencia de los sentidos. Ahora, el que un texto puede interpretarse de muchas formas, insisto, no quiere decir que no haya unas más probables, e inclusive una que era la que tenía en principio el autor, la idea de transmitir, que quiso dejar en el texto y que eso debería entender el lector. Y nos dicen los exégetas contemporáneos, los que trabajan semiótica y toda esta teoría de la comprensión, que no, ya no se puede, porque va uno a saber lo que quería el autor. Ya no puede saber lo que estaba pensando Einstein cuando escribió sus artículos, quién sabe. Yo lo único que sé es lo que yo entiendo como lector cuando leo eso que está ahí, porque lo que quedó escrito ni siquiera es lo que él quería escribir, sino como quedó. Y a lo mejor cuando quedó escrito no quedó como él quería realmente y él no se dio cuenta, ¿no? En este sentido, dicho Raúl, y aquí es donde tal vez no pude rescatar, voy a tratar de rescatarlo hasta esta pregunta tal vez un tanto medular y propio de las ciencias bíblicas. ¿Es posible, en realidad, rescatar, vamos a decirlo así, los textos originales? Ok, tú ya no hablas de los sentidos, ahora me hablas del texto escrito, del manuscrito. Sí, bueno, voy a tratar de explicarme un poquito eso, porque muchos cuando, sobre todo lo veo en algunos seminarios, en algunos que otros, como que están entre teología y ciencias bíblicas, como que lo que quieren es, si rescatamos los textos originales, rescatamos el sentido original, y en ese sentido logran la linealización, vamos a decirlo de esta manera, de la interpretación, tal que ya no es necesaria una hermenéutica analógica ni una hermenéutica equívoca. Ya no importa la realidad, ya tengo mi verdad falsificada. Correcto. Y en ese sentido, ¿es posible, no? Bueno, entonces déjame nada más terminar este cachito para poder ir, porque fíjense, lo que está preguntando Bernardo va más atrás. O sea, yo ya estoy partiendo del hecho de que tengo un texto que quiero interpretar, pero le dicen, no, espérate, pero podemos recuperar los textos originales, los que es otra cosa. Ahorita vamos para allá, déjame nada más ponerlo así. Múltiples posibles interpretaciones. Pero lo que yo siempre digo es que, al menos desde el punto de vista creyente, como tú y yo somos creyentes en el Dios judeo-cristiano, musulmán, no creo, pero dicen que eso ya podríamos discutir el punto. Lo que yo creo es que se puede, primero porque el autor sigue vivo, es decir, Dios ahí está. ¿Sí? Entonces le puedo preguntar,
¿Cómo vas a hablar con Dios? Bueno, yo estoy convencido que se puede, que los textos bíblicos te enseñan a hablar con Dios. Nosotros tenemos al autor vivo, entonces como yo lo que está vivo y se puede hablar con él, entonces ese no es un problema formal. Todavía tengo aquí al autor, oye, ¿qué querías decir con eso? Pero por eso hay que aprender a hablar con Dios. Y por desgracia, la inmensa mayoría de la gente que hoy dice que es experta en Biblia, en religión, no hacen eso. Y cuando lo hacen de maneras demasiado exóticas. Sí, ya hablaremos de eso. Pero en fin, como creo que se puede hacer eso, pues entonces podemos ir y preguntarle qué intención tenía. Y si podemos hacer eso, entonces seguramente podemos llegar a una comprensión clara de lo que se está diciendo en ese libro llamado Biblia. Eso no tengo duda que se puede hacer. Pero tú haces una pregunta diferente y en ese sentido se puede hacer una teología, sí, se puede hacer una reflexión racional, seria, no sé si filosófica, pero por lo menos intelectual, de esa revelación. Pero, cuando tú hablas de los textos escritos es otra cosa, porque me estás presentando un problema diferente. Ya no se trata que yo quiera interpretar un texto que aquí tengo, sino si el texto que tengo, perdón. La fuente, porque la fuente es el texto. Si el texto que tengo es el texto que se supone que reveló Dios. Esa es otra cosa. Y tu pregunta es, ¿podemos recuperar esos textos? Y mi respuesta es... Para recuperar la interpretación de esos textos. Totalmente de acuerdo. Entonces, mi respuesta es, si hablamos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, nos encontramos frente a dos textos muy interesantes. De la mayor parte de los libros que nosotros llamamos antiguos, es decir, los libros que se hicieron en manuscrito antes de que existiera la imprenta en el occidente, de todo ese material escrito, y podremos inclusive llegar a las tablillas de estas asirias, o sea, cosas en barro, y decir, son textos. La realidad es que del Antiguo Testamento tenemos, el día de hoy, miles de manuscritos, decenas de miles de manuscritos antiguos del Antiguo Testamento. Pero, el que tengamos decenas de miles no quiere decir que sean todos cercanos al original. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esas decenas de miles fueron escritos ya en la era cristiana, aunque sean judíos, alrededor, digamos, del año 1000 o 700 o 9 después de Cristo. Entonces, están separados, digamos, por decir algo del Génesis. Si Moisés lo escribió allá por el 1000 o el 1500, están separados de su original por lo menos 2000 años. O más. Entonces, que estén separados del original 2000 años, ¿te garantiza que es el texto que escribió Moisés? No, más bien hasta me garantiza lo contrario. Bueno, esa es parte de la discusión. Cuando los estudias con cuidado te das cuenta que son sorprendentes, o sea, que hubo un rigor para copiarlo, donde se contaba el número de letras. Sí. Y si no, tirabas ese y agarrabas otro rollo porque no lo habías copiado. Entonces, sí se cuidó mucho el proceso de copiar. Por lo tanto, yo tengo rollos del Mar Muerto, que digamos puedo fechar por ahí del 150 a.C., 200 por ahí máximo, aunque hay varias fechas, pero por ahí póngale como en el 150 a.C., que son básicamente copias fieles de lo que hoy tenemos. O sea, en el 150 a.C. ya tenían el texto como lo tenemos en el medievo, como lo tenemos hoy. ¿Eso quiere decir que está como estaba 1000 años atrás? ¿Quién sabe? 500 años, quién sabe, ¿no? Pero se puede suponer que tal vez sí, pero también en los rollos muertos tenemos variantes textuales, hasta 7 tipos textuales diferentes. Entonces, ahí todo eso es un tema de estudio. Nuevo Testamento. Aún no puede suponer, como la gente hace normalmente, bueno, pero Dios ahí metió la mano para cuidar, que no se... Bueno, se puede discutir todo eso. Nuevo Testamento, no existe un libro antiguo que esté mucho. No hay ningún libro antiguo, fíjense lo que estoy diciendo, que tenga tantos testigos antiguos como el Nuevo Testamento. Nada de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de quien ustedes quieran, de nadie, ninguno de esos. ¿Con testigos te refieres a...? Un manuscrito, por ejemplo, yo tengo un manuscrito, el más antiguo de algo de Aristóteles, del año 1000 después de Cristo, y es el más antiguo. Entonces tú tienes que suponer que separado 1500 años del autor, estás con algo verídico, nomás tienes uno. Fíjate que aquí
es bueno lo que dices y también es parte de lo que uno cuando estudia ciencia más matemáticas siempre es como que dice, sí, los religiosos por eso tienen tantos libros, porque los libros que teníamos nosotros los queman, los deshicieron, pero bueno, sí, por eso hay tanto. Cuando fíjate qué error, Casiodoro, Flavio Aurelio Casiodoro, que funda el monasterio Vivario, lo funda para preservar, cuando cae Roma, él se da cuenta que está perdido, o sea, que se acabó el conocimiento. Pedro estudió en Italia, en el Vivarium Novum, una academia de latín, una institución de latín muy importante con Miraglia lo fundó, pero el Vivarium original es de Flavio Aurelio Casiodoro por ahí del año 550 después de Cristo. Y Flavio Aurelio Casiodoro escribe un libro que es el libro que se dedica a enseñarle a la gente cómo copiar y preservar los libros, particularmente la Biblia, pero a todos los libros. Sí, tratar de preservar la cultura, o sea, es de los pocos. Y en ese monasterio Vivarum, él obligó a los monjes a dedicarse a copiar libros. Gracias a él y a estos individuos imprescindibles de la historia, gracias a su esfuerzo, todos los otros monasterios empezaron a dedicarse a copiar libros. Y gracias a eso, en el medievo se preservó el conocimiento latino. Pues eso resulta de interés. Y fueron religiosos. Sí, pero aquí, por ejemplo, siempre decimos, bueno, compara cuántos elementos de geometría hay de Euclides y cuánto Nuevo Testamento no hay. Sí, entonces la realidad es que tengo papiros del Nuevo Testamento que algunos paleólogos datan del siglo I. Mucha gente dice que no, y se pelean y la canción de lo que lleva al año 200, lo que quieran. Pero seguro tenemos algunos papiros que pueden estar a finales del siglo I o por lo menos en el siglo II sin duda. Entonces, fíjate que es cerca de sus originales. 70 años, 50 años, quizá menos del original. Eso lo tenemos. Y dependiendo a qué paleógrafo le preguntes, te va a decir, no, pues este es del año 200, no, del año 150, no, del año 80. Cada quien te da sus argumentos. No voy a entrar en los detalles. Pero es con mucho más cercanos y miles, conforme van pasando los siglos, tenemos casi 6.000, creo que ya pasamos de los 6.000 en griego del Nuevo Testamento. Más sus traducciones al latín, al armenio, al pop. Sí, las traducciones incluso ahorita son contemporáneas. Entonces, pero digamos muy antiguas, traducciones del siglo II al latín. Entonces, a lo que yo voy es que está muy bien atestiguado. Es el libro mejor antiguo, mejor atestiguado de la historia de la humanidad, el Nuevo Testamento. Ahora, ¿eso quiere decir que tengo el texto? No. Porque la cantidad de variantes se ha calculado en más de medio millón. Peter Burry, un investigador, está amigo de Facebook, ahí se meten en mi Facebook, ahí lo pueden contactar. Él ha calculado alrededor de 600.000 variantes de todos los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento. Ahora, la mayor parte de esas 600.000 variantes seguramente, mira, los cálculos son muy interesantes, me gustaría tomar 2 minutos nada más para esto. En 1717 creo, pero por ahí en 1700 y fracción, John Mill en Inglaterra decidió calcular cuántos posibles variantes había en manuscritos del Nuevo Testamento. Por primera vez él decidió hacer eso. Y agarró y comparó, creo que 82 manuscritos, casi 100, de los que tenía acceso ahí en el Museo Británico, en fin, en la Biblioteca Británica de hoy, y encontró alrededor de un poquito más de 30.000 variantes. 30.000 variantes. En esos cerca de 100 manuscritos. Por eso, si escalamos un orden de magnitud a los miles, pues normalmente subimos un orden de magnitud a las variantes y decimos a ver 300.000. Burry dice, no, pues ahí es 300.000, ¿no? Ahora, en sus cálculos, porque nadie lo ha medido. Okay. Pero el 80% en el caso de Mill eran variantes de poca monta, es decir, el griego es un idioma muy bonito, mi mujer es especialista en griego, en muchos dialectos antiguos, entonces el griego cuando lo hablas, una característica muy antigua del griego desde los tiempos de Platón es que metes muchas is, o sea, lo que son a, e, o sea, dictongos y todo se vuelven i, en la pronunciación ya son is, mucha hipertismo le llaman. Y por lo tanto, muchas de esas variantes tienen que ver con eso, con que en el dialecto particular los escribios, pues entonces le pusieron o lo que hoy llamaríamos faltas de ortografía, que no son faltas, sino que en lugar de usar una letra usaron otra, pero el sentido es el mismo. Entonces, ese tipo de cosas
Creo que más del 80%, si hacemos la analogía por lo que midió, no es importante. Pero ponle que quedara, por decir algo, un 1%, que yo creo que es más del 1, con un 1% que fuera. Estamos hablando de 600,000 variantes. ¿Cuánto es el 1% de 600,000? Ahorita no me traje la calculadora. Es que eso sí, ya. Bueno, tendríamos 6,000 variantes. Que ser y eso, matemático no significa que sea calculadora. 6,000 variantes. Y eso no significa que sean, fíjate, estoy diciendo el 1%, pero puede ser tranquilamente el 10%. De 6,000 a 60,000 variantes, 50,000, que son importantes, que cambian el sentido de los textos. Entonces, tú me dices, ¿puedo recuperar el texto original de la carta a los Colosenses? Yo estoy convencido que se puede. Primero, porque el autor sigue vivo. Sí, Segundo, porque tengo suficiente material para trabajar. Y tercero, porque tengo la capacidad, digamos, de cultural, de formación, de equipos humanos para entrarle a la bronca. Seguro se puede. El punto es si alguien quiere y si se va a aceptar lo que encuentras. Porque cuando se hace en serio, las doctrinas se caen. Cada vez que esto se ha hecho en serio, las doctrinas que ustedes creen hoy ahorita desaparecen. Como vamos a verlo en alguna... Desaparecen totalmente porque no están basadas, justificadas en los manuscritos. Pero eso no es una... Desde la Trinidad para abajo. Pero eso no es una forma como de linealización, Raúl, es lo que yo también tenía que... A eso voy. Yo estoy convencido que esa linealización, tal vez, porque es posible, digo, algo que está vivo necesariamente es cambiante. La Biblia dice el texto mismo que está vivo en el sentido espiritual, o sea que tiene una vida espiritual que, aunque nos cueste entender, es algún tipo de dinámica, ¿verdad? De algo que está cambiando. Y en ese sentido, uno podría decir, entonces no tiene sentido, no puede tener un sentido lineal, pero también me parece que es una forma parcial de ver el problema. ¿Por qué? Porque en cada instante del tiempo yo soy lineal. En cada instante del tiempo tengo una posición, una postura. Entonces, en ese sentido, yo no veo un problema en esa linealidad. En un momento preciso se quiso decir esto. Ahora, que eso se pueda interpretar, bueno, ok. Ya te entiendo. Y sí, no tendría, de hecho, no estaría peleado el asunto que tú has dicho muy bien, esa linealidad con respecto a cómo sería ahora la posición del actual creyente como en cuanto a su apreciación de una fe viva. Porque como fe viva, todo lo que tiene que ver con sistemas complejos, en especial con respecto a teoría del caos, siempre partes de una condición inicial. Esa no tiene variación. Pero según avanza su dinámica, según vas conforme, vamos a verlo con respecto a... Es que si lo hablo muy matemático, digo, con respecto a ecuaciones diferenciales, si tú tomas una ecuación diferencial en su solución, depende de la curva que tú quieras encontrar, va a depender de su condición inicial, y como su condición inicial de la curva en específica que tú quieres tiene que ser tal, pues eso no hay variación. Es como cuando uno habla, trato de pasarlo a... Ya no hay ecuaciones diferenciales, porque si no, oye, es mucha matemática, ¿no? Pienso en el problema malthusiano, ¿no? Cuando tú tienes el problema malthusiano, de que está creciendo mucho tu población, en algún momento dado va a bifurcar, pero está ese punto dado de transicionalidad. Ese punto dado de transicionalidad es fijo. Hay cosas que están fijas, que están allí, pero a partir de ahí ya sí puedes hablar de variación. Y en este sentido es lo que yo trato de verlo, sobre todo para el creyente, para que tenga una especie de apreciación viva de su fe. A todo creyente le ha pasado que cuando entra a un sermón, a un culto, y oye lo que está diciendo el pastor y lee la Biblia y dice, ay, eso que acaba de leer me lo dijo a mí, eso que acaba de decir es para mí, Dios me lo manda, tampoco no está pasando. Bueno, en ese sentido está viva, en ese sentido se ajusta al momento de acá, si no tengo duda, pero que tiene un sentido original en el que fue escrito. Y ese es el punto transicional, tal que a partir de ahí va a bifurcar, y en esa bifurcación se va a volver vivo. Sí,
Y entonces por eso creo que es tan importante entender tanto el punto de origen, tanto ese punto estable, como las posibilidades de bifurcación. Las dos cosas son fundamentales y las teologías impiden que entiendan las posibilidades de bifurcación e inclusive confunden el punto de origen, porque ni siquiera están siendo coherentes con todo el relato del texto. Y en tal sentido tratan de ser lineales. Yo veo eso. Ellos tratan Ojalá de solo linealizar fueran más. lineales, ojalá, sí es cierto, tratan de ser lineales, pero es todavía peor, porque ni siquiera entienden de dónde están partiendo. O sea, parten de puntos que no son el origen porque los han deformado por su cuestión teológica tradicional. Hacen una hermenéutica equívoca. Sí, para mí la exégesis famosa, sí. Sí, es parte de lo que decimos de Brochot, o sea, se me olvida el nombre. Ajá. O sea, él habla de la hermenéutica analógica y la hermenéutica equívoca, es la que todo está bien. ¿Qué es la del posmo? La cultura contemporánea que ustedes tienen sin darse cuenta y que no, les sugiero que no la sigan, es todo se vale. Porque no todo se vale. Y es que en cierta manera estas iglesias no te dicen eso, o sea, no te dicen todo se vale. Te dicen, te dicen nada se vale excepto lo que te estoy diciendo aquí. Ese es su problema. Sí. Y al final es como que si tú te das cuenta a una verdadera hermenéutica, tu hermenéutica se equivoca. Sí, porque cuando estudias de verdad la Biblia lo que descubres es, bueno, evidentemente este sentido tuvo en esta población y este otro sentido tiene para esta población, pero lo importante es que cuando Dios habló, todos esos posibles sentidos se deformaron así, 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 y las variantes que deberían haberse desarrollado se detuvieron así y así, así. O sea, es un proceso también, nosotros somos más un proceso histórico que uno biológico. El ser humano es un fenómeno histórico como individuo. Y esos fenómenos históricos ya en la sociedad han generado un montón de movimientos que han cercenado caminos completos de exégesis, caminos completos de hermenéutica, por el simple hecho del poder económico, el poder político, de otras cosas que no tienen nada que ver con el texto, con el sentido del texto, con los sentidos posibles del texto. Sí, Raúl. Sí, aquí es importante ver esto. También sistemas complejos, aunque sí, como tú has dicho, seres vivos. Yo cuando estuve, por ejemplo, con el profesor Hershenson, había historiadores porque veían cómo había cultura, cómo se diversifica la cultura. Aquí nos estás hablando qué factores están entrando para el occidental creyente contemporáneo cristiano en cuanto a explicar su aquí y su ahora. Explicar su aquí y su ahora no es solamente decir soy creyente por la Biblia. No, soy creyente por la Biblia y también pues la iglesia que tiene más apoyo económico, que no está peleada políticamente con ningún agente económico poderoso, o bien que es favorecido. Por ejemplo, pensemos en el creyente católico mexicano. El creyente católico mexicano es creyente católico mexicano porque se lo enseñó a su mamá, ¿no? Pero ¿y por qué se lo enseñó así su mamá? Porque si vamos a remontarnos desde la historia, cuando llega el catolicismo a México, llega por la famosa conquista espiritual, que no fue otra cosa más que la opresión de las culturas, o bien de las... Bueno, tú quieres verlo así, pero hay historia sí, pero no lo veamos anacrónicamente, tenías miedo de eso. Ellos vienen a liberar, te vienen a liberar de la potestad de las tinieblas, de los demonios que estás adorando, para que tengas la libertad de Cristo. Y desgraciadamente se vuelve en la libertad de la Virgencita Morena, que esa es otra cosa, ¿no? Porque si eres católico tienes que ser guadalupano. Todos los mexicanos son guadalupanos, ¿no han dicho eso? Sí, el 12 de diciembre, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? Vaya Dios a saber, ya lo podemos trabajar, pero en un sentido muy estricto, no están haciendo, desde la óptica de ellos, una conquista, están haciendo una liberación en el plano sobrenatural, espiritual. Sí, obviamente yo creo que eso solamente los monjes lo pueden, y muy pocos monjes pueden. Sí, Cortés quiere dinero, o sea, yo no hablo de los soldados, yo hablo de la cuestión de la fe que decías. Ajá, sí, porque lo ven así, aun cuando
hay que ver que como somos mestizos, la parte indígena no lo vio así. Pero velo, claro, para los indígenas son un pueblo conquistador, como los otros que había, pero Colón sí lo vio así. Si tú lees el libro de las profecías de Cristóbal Colón, ¿has leído el libro de las profecías? Eso sí no lo he conocido. Bueno, poca gente sabe que Colón estaba convencido de que su misión en la vida era llevar el mensaje de Cristo. De hecho, Cristóforo Colombo, la paloma que anuncia a Cristo, eso significa su nombre. Y entonces él tiene un montón de textos muy interesantes donde él escribe sobre profecías y escribe profecías. O sea, Colón trae una Biblia y se embarcó en esta historia porque leyó en el cuarto libro de Esdras de su Biblia. Hoy ya no tienen ustedes cuarto libro de Esdras en su Biblia, pero él sí la tenía en la suya porque es un libro que hoy llamaríamos apócrifo, pero que estaba en manuscritos de las Biblias de la época. Y entonces él leyó en el cuarto libro de Esdras que 3 partes de la tierra eran, no eran 3 partes, eran creo que 6 partes, ya no me acuerdo, pero la mayor parte del globo terráqueo estaba seco y era muy poquita agua la que había. Dice eso el cuarto libro de Esdras, que Dios había reunido el agua en un lugar y entonces él calculó y dijo, a ver, yo sé de aquí hasta allá cuánto hay a la India. A donde fue Marco Polo. Entonces, si esto es redondo, pues hay muy poquita agua, en 3 semanas llego. Por eso cuando pasan 2 meses y no llega, están muy preocupados, porque es un problema de que la palabra de Dios no funcione, de que sea falsa, y no puede ser falsa para Colón. Colón vive desde la fe. Y busca este nuevo mundo porque quiere liberarlos, quiere ese mensaje de liberación, de salvación. Bueno, como te digo, el asunto es que así lo ven. Lo ven, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que si tú eres un chichimeca, si tú eres pues aquí esto es una guerra. Ajá, aunque en parte, ahorita de lo que tú dijiste, cuando yo, allá en la biblioteca del SFEM, había un libro sobre cómo veían los indígenas, de la conquista española a los indígenas, y que algunos indígenas sí adoptaron, cuando llegaron los españoles y se les comenzaron a predicar, sí comenzaron a adoptar los indígenas a decir, pues sí nos hacemos cristianos como ustedes. Sí, algunos sí, como tú lo has O sea, hecho. qué raro hay de que te comas a tu Dios. Pues está bien, si yo me como a los vencidos. Digo, es un apocalipto ahí de Mel Gibson, que es una película muy llamativa en esos sentidos, de usar bueno, pues era parte de la cultura, se entiende que te comas a un Dios y te comes a un Dios. Nosotros no lo podríamos entender así, pero ellos no tienen problema. No, pues sí, es que... No, el asunto es que es un ser humano. Es la eterna discusión, y parte de lo que entra en los sistemas. Y es parte del helenismo. Es parte del problema del iniciar el cristianismo, cuando los helenos dicen, claro, Jesús es un hijo de Dios, es un semidios. Bueno, pues sí, no hay bronca, lo entiendo, o sea, no les cuesta trabajo entender eso. Sí. Muy buena. Claro, si es como es Hércules, eso, está bien. Bueno, análisis histórico. Aquí también resulta muy interesante, ¿no? Para cuando tratemos acerca de la Trinidad, ¿no? Acerca de cómo interpretar a Cristo, ¿no? Como hijo de Dios. Sí, mira, cuando lleguemos a los manuscritos, veamos las posibles, la polivalencia válida de la inválida y de cómo todo eso se deja de lado por cuestiones económicas, por cuestiones históricas, porque tenemos esta lucha entre la tradición y el pensamiento crítico. El pensamiento que quiere preguntarse por qué está bien y qué hace aquí. Sí. Para llegar a una hermenéutica analógica adecuada, ¿no? Y no una equívoca. ¿Qué sería la hermenéutica analógica adecuada? Porque luego la gente dice, bueno, si está diciendo que todo vale lo que nada, ya lo entendí, ya pago y ya me voy. No, pues no, eso no se trata. Entonces, ¿de qué se trata? Hoy yo te pregunto, entonces, ¿qué estamos buscando? Como en teoría de sistemas complejos, si es complejo, ¿estamos perdidos? No, de hecho lo que buscamos dentro de esa complejidad, lo que es, como lo has dicho, la realidad radical. Las interacciones. Correcto. Tenemos que entender cómo interactuamos con ese mundo sobrenatural de veras, cómo nos afecta, cómo lo afectamos. Quien no crea que nuestras acciones afectan al mundo sobrenatural, no ha entendido el texto bíblico. Ahora, con base a esto, yo creo que da para el siguiente video